Bueno, nosotros hemos querido hacer ver siempre, y me parece que es muy importante decirlo, que el principal factor que genera el desplazamiento interno forzado en Honduras es la pobreza que genera violencia, y la violencia que se mantiene en las calles por la impunidad. Entonces, definitivamente, la pobreza que aqueja a nuestro país es uno de los factores más determinantes. La violencia generalizada que aqueja a nuestro país, estaríamos hablando entonces del crimen organizado, pero como ven, nos vemos en la obligación de hacer saber que no es esta la única causal por las cuales los hondureños y las hondureñas se están desplazando. Hay una persecución política generada por el gobierno de Honduras que definitivamente genera el desplazamiento interno. Hay todo un tema de implantación de empresas extractivas en comunidades campesinas, indígenas y negras. Hay una alza en la violencia intrafamiliar y doméstica que está generando que familias completas se desplacen al interior del país, y también tenemos que mencionar que hay un tema de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tenemos que decirlo de la siguiente forma: la mayor parte de personas que son desplazadas internamente en Honduras no cuentan con protección nacional. Eso genera que las personas se vean en la obligación de cruzar las fronteras y pedir protección internacional. Por eso, solo en el año 2017 incrementó en un 70% la cantidad de hondureños que presentaron la solicitud de la condición de refugiado, siendo estos un aproximado de 74,000 personas. No, definitivamente el desplazamiento se presenta con mayor fuerza en las regiones del país donde hay mayor presencia de grupos criminales, es decir, en el departamento de Francisco Morazán, en el departamento de Cortés, Yoro, Atlántida, pero eso no significa que no haya desplazamiento interno en las demás regiones del país. Por ejemplo, hay comunidades indígenas o departamentos que tienen pueblos indígenas como Intibucá que han tenido desplazamiento por implantación de empresas extractivas y no es por el crimen organizado. Bueno, realmente nosotros creemos que el gobierno, a pesar de que ha reconocido que Honduras tiene una crisis por desplazamiento interno forzado, no hay verdadera voluntad política de parte del gobierno. Si la existiera, la ley de protección a personas desplazadas no seguiría engavetada y ya se hubiera tipificado en el Código Penal esta modalidad para castigar también a los victimarios. Recordemos que esas 264,000 víctimas son personas, no solo es un número, son hondureños, son hondureñas que se llaman Pedro, se llaman Juan, que tienen hijos, que tienen familia y que también merecen dignidad humana. Ahora, ¿qué organismos se están preocupando por ayudar a los desplazados internamente? En Honduras hay organismos de cooperación internacional que nos han acompañado a las organizaciones de sociedad civil en este proceso, y podemos mencionar entre ellos al Consejo Noruego para los Refugiados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También hay organismos como, por ejemplo, el CICR de la Cruz Roja Internacional. Así, entre otros, vamos a irlos identificando. Honduras tiene una crisis de desplazamiento interno forzado y hay que evidenciarlo. Son 264,000 personas que se desplazaron hasta el 2018 en Honduras. ¿Y los que se desplazan al exterior? ¿Hay programas para apoyarlos? Bueno, definitivamente las organizaciones hemos aprendido a hacernos un nudo para poder acompañar a los hondureños que son víctimas del desplazamiento interno. Por ejemplo, organizaciones como CIPRODE, como la Pastoral de Movilidad Humana, trabajamos, por ejemplo, con Fray Matías en la frontera con México, con las Casas del Migrante en Guatemala, con la 72 en la frontera entre México y Guatemala, y son organizaciones que acogen a nuestra población, que siguen la ruta migratoria y que les acompañan en todo el proceso de solicitud de asilo. Bueno, definitivamente hay más de 37,000 personas retornadas. Lo que yo creo que es importante recalcar en este tema de desplazamiento interno es que muchas de estas personas han huido por el desplazamiento forzado, entonces tienen necesidad de protección. ¿Y qué pasa? Al ser retornados a Honduras, vuelven a tomar la ruta migratoria, porque o toman la ruta migratoria o pierden su vida en este país. El gobierno argumenta que este porcentaje de migrantes, el principal factor es la reunificación familiar. Bueno, yo creo que el gobierno no va a querer reconocer lógicamente estos motivos de expulsión que hay del país. Tenemos que decirlo: el principal motivo de expulsión de Honduras es la pobreza, y el segundo motivo de expulsión de Honduras es la violencia. Entonces, tenemos que reconocer que la violencia ha igualado casi a la pobreza en cantidad de expulsión de población. Los niños están huyendo solos porque huyen del reclutamiento forzado. Las madres de familia están huyendo porque tienen parejas que son vinculadas al crimen organizado y que hacen violencia doméstica contra ellas y sus hijos. Entonces, tenemos que entender que la violencia generalizada ha llegado al hogar, y esto genera lógicamente un impacto mayor en la población.